Bueno, vamos a dar inicio con nuestro estudio de esta semana. Nuestro shur lo encontramos en la Parashat Lel Leja, que es la Parashat número 3, que se encuentra en el libro de Bereshit o Génesis, a partir del capítulo 12, verso 1, al capítulo 17, verso 27. Nuestra Haftará en Isaías 40, 27 al 41, 16. Y en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, lo encontramos en Romanos 4, 1 al 25, en Gálatas 4, 25 al 5, 1 y en Hebreos 11, del 8 al 10. En este estudio podemos ver que Abraham tenía 75 años y estaba casado con Sarai, su media hermana, pero también era tutor de su sobrino Lot, hijo de su difunto hermano Harán. Y fue en ese momento cuando recibió el llamado por parte de Hashem, dejando la tierra donde vivía con sus padres y trasladándose a Canaán. Él nos narra el descenso hacia Egipto, el regreso a la tierra prometida, la separación de Abraham y Lot, la confirmación de la promesa de Hashem, la guerra de los reyes, la captura de Lot y la salvación por parte de Abraham. Agar e Ismael, los nuevos nombres y un nuevo destino, el pacto de la circuncisión, la promesa para Sara, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torah. El tema le hemos puesto como subtítulo el verdadero llamado. Let Leja, que significa ve por ti. Nuestro estudio comienza diciendo: dijo Hashem a Abraham, vete para ti de tu tierra y tus familiares, y de la casa de tu padre la tierra que te indique, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan, y a aquel que te maldiga yo maldiciré, y todas las familias de la tierra se bendecirán por tu causa. Primeramente recordemos que en un nivel de estudio Drash de las escrituras se nos menciona que esta era la tercera de las 10 pruebas de Abraham, donde se le ordena dejar su tierra y viajar con un destino desconocido. Las primeras 2 pruebas fueron en su lugar de nacimiento, en la tierra de Ur de los caldeos, donde Nimrod intentó quitar la vida a Abraham al nacer y tuvo que ser oculto durante 14 años. La segunda cuando fue sentenciado al horno de fuego por no adorar ídolos y destruir los que su padre vendía. Este shur nos narra 7 situaciones más en las cuales tendría que ser probado Abraham. La 10ª y la última prueba es narrada en la siguiente estudio, en la siguiente parashá. Veamos. Ahora, vemos que Hashem le dice a Abraham, vete de tu país, de tu lugar natal y de la casa de tu padre. Este fue la orden que Hashem le da a Abraham. Fue un llamado real y verdadero para Abraham en ese momento. Pero ¿por qué se le ordenó solo a Abraham y no a más personas de su familia o conocidos de él? Todo esto lo veremos a la luz de la Torah, ya que esto hoy en día es causa de muchos fracasos matrimoniales, laborales, de salud, de estabilidad, por creer que el Eterno les ha hecho un llamado por medio de otra persona o de algún sueño. Pero la realidad es que no todos los llamados pueden venir del cielo. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Primeramente a Abraham se le ordena salir como tercera prueba y tendrá que enfrentar más situaciones en las cuales sabemos que salió con la victoria. Pero esta prueba es porque Hashem vio que Abraham alcanzó un nivel más de los demás en la cuestión espiritual. Y que si permanecía en ese lugar no podría seguir creciendo aún más y ser luz para las naciones. El Midrash nos dice que Hashem le dice: Abraham, si permaneces en un solo lugar, ¿cómo se difundirá tu luz? Peregrina y la fragancia de tu personalidad atraerá a la gente lejana y cercana para servirme. Asimismo, el dejar tu país será para tu beneficio personal. Si te quedas aquí no serás digno de tener hijos, pero si cambias tu lugar de residencia, te transformaré en una gran nación. La Torah nos dice que Hashem le dijo que fuera a la tierra que le mostraría. No le dijo a un lugar en específico. Abraham viajó con un destino desconocido, haciendo que esta prueba fuera aún más difícil para él. Él no preguntó cuánto duraría el viaje, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el lugar? Él solo salió y confió en Hashem. Sabemos que el Eterno ha hecho muchos llamados diferentes a personas para cumplir su propósito. Como nos los menciona Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué.
te di por profeta a las naciones. Podemos ver en este pasaje que el Eterno le habla al profeta Jeremías y le revela lo que había escogido y apartado incluso antes de su nacimiento para ser un profeta. Así como llamó a más profetas, jueces y eligió a reyes para continuar con su propósito, así vamos a tener un llamado cada uno de nosotros. ¿Ok? Pero todos estos llamados fueron realmente hechos por el Eterno, en los cuales la mayoría de ellos fueron a través de un mensajero, un malaj. Hoy en día el llamado para servir al Eterno puede llegar a tu vida audiblemente, en una visión, en un sueño o por voz de alguien más. Ahí es donde realmente tenemos que tener cuidado, porque no todo el llamado puede venir de los cielos. Y esto puede causar muchos problemas y situaciones difíciles en la vida de aquellos que creyeron haber sido llamados por el Eterno. Tengamos cuidado cuando alguien nos diga que de parte del Eterno se le fue revelado que tenemos que ir a un lugar en específico, que seremos grandes líderes, que hagamos esto o hagamos lo otro, que la pareja ideal es alguien en especial o cosas similares. Recordemos que así como Abraham, también nosotros seremos probados. Siempre debemos orar y esperar que el Eterno nos dé una confirmación de lo que se nos está mencionando, de lo que se nos está diciendo. Y de esta forma estaremos seguros que fue de parte del cielo o fue de parte de un sentir nuestro o del sentir de una persona en particular. Ahora, evitaremos que demasiados problemas vengan a nuestra vida cuando realmente nos vamos a poner en oración y esperar esa confirmación. Y no vamos a dejar que nos pase como le pasó a Elimelech y a su familia. Hablamos del suegro de Ruth, la moabita, porque se nos enseña que Elimelech vivía en Bet-Elehem de Judá, mayormente conocido como Belén de Judá. Contaba con una buena posición económica y todos los pobres acudían a él en tiempos de la hambruna para que les ayudara. Pero él sintió de parte del Eterno que si él seguía apoyando a los pobres, ellos no sentirían el problema de la hambruna y no alzarían sus plegarias al Eterno, por lo que decidió abandonar su residencia y trasladarse a la región de Moab, creyendo que de esta forma el pueblo rogaría al Eterno para ayudarlos durante el problema de la hambruna. A pesar de sus buenas intenciones, se le consideró una falta abandonar su lugar de origen y no seguir practicando la caridad entre los pobres. A consecuencia de esto, por un decreto divino, pierde la vida. Después de que perdió todo su patrimonio en las tierras de Moab, ¿sí? Después de 10 años de permanecer en ese lugar, también sus dos hijos, Quilón, esposo de Orpa, y Mahlón, esposo de Ruth, también pierden la vida, quedando únicamente Noemí, la esposa de Elimelech, solo con sus dos nueras, y tomando ella la decisión de regresar a su lugar de origen, ya que el Eterno había bendecido ese lugar después de la hambruna. Aquí nos damos cuenta y vemos, ¿sí?, muchos acontecimientos fatales en una sola familia. Todo por no esperar los tiempos divinos, los tiempos del Eterno, y dejarse llevar por sus sentimientos. Bet-Lehem de Judá significa casa de pan, ya que el lugar estaba relacionado con la fertilidad de la tierra de ese lugar y sus alrededores. Los campos eran ricos en trigos y cebada, un lugar de bendición, que por solo unos momentos el Eterno estaba probando con la hambruna para ver el corazón de la gente, quién realmente permanecía firme en las cosas del Eterno o quién no y buscaba otra alternativa. Al igual que este caso, ¿cuántas veces, sí, cuántas ocasiones han pasado por problemas similares? ¿Cuántas personas han pasado por problemas similares al no esperar los tiempos o el llamado correcto de Hashem? Y han seguido solo su sentir o el sentir de alguien más, pero volvieron con un resultado negativo, o aún siguen viviendo en ese resultado negativo. Para entender realmente cuál es un verdadero llamado del Eterno, sabemos que Abraham primeramente ya había pasado por unas pruebas. Después él logró elevarse a un nivel espiritual más,
ya que él consiguió una profunda transformación de las cosas espirituales para poder cumplir la misión divina a la cual iba a ser llamado. La primera parte es soportar la prueba, como nos lo dice el libro de Santiago 1:12. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Elohim ha prometido a los que lo aman. Primera de Corintios 10:13 nos menciona: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es el Eterno, que no nos dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Primeramente vemos que el perseverar y soportar las dificultades, uno puede ser aprobado y digno de la promesa que el Eterno ha prometido. Pero también vemos que Hashem no mandará dificultades que no podamos resistir, porque con la dificultad viene la salida. Quizá muchos podemos decir: he soportado pruebas y he salido victorioso. Baruch Hashem, que así sea y que lo hayas logrado, porque tú te has fortalecido y has permanecido en comunión con el Eterno. Y quizá te pueda llegar la palabra y decir: le deja, sal para ti, y que tu luz resplandezca a donde quiera que tú vayas. Eso es excelente. Baruch Hashem, que así sea. Pero ¿qué pasa si no te has fortalecido? Si no has librado la prueba y aún sigues luchando con tu carácter, tu vanidad, con el amor al dinero, la mentira, la inmoralidad sexual. No sea aquellos patrones de conducta que no has dejado que te puedan salir de esa zona de confort, ¿sí? Y que no han dejado que tú sigas creciendo espiritualmente. Pero sentir que de parte del Eterno tienes un llamado, quizá a ser miembro de la alabanza en tu comunidad, de evangelizar en algún lugar específico, de predicar la palabra, de formar una comunidad, de apoyar para que crezca alguna congregación, de dar estudios de las Escrituras, que sientas o que te digan que tal persona es la que el Eterno quiere para que hagas vida con ella, ¿sí? No sé, etcétera, etcétera. ¿Realmente estamos seguros que ese llamado es de parte del cielo? Yo creo que tenemos que ser personas maduras en las cosas espirituales y esperar los tiempos correctos, en tefilá, en oración y comunión con el Eterno, y siguiendo haciendo las cosas correctas para que de esta forma podamos tener la confirmación de lo que se nos ha dicho o de lo que realmente estamos sintiendo. No sea que nos pase lo que le sucedió a Elimelech, pero salve Shalom. ¿Por qué? Por no saber esperar los tiempos del Eterno y tomar una decisión precipitada. Para poder hacer las cosas correctas, valoremos de parte de quién vienen esas palabras a tu vida o en qué momento las estás recibiendo. Nadie más que tú sabes cómo realmente está o se encuentra tu relación con Hashem en ese momento, y de eso depende mucho para poder tomar una decisión correcta. La elevación espiritual nos da kedushá, nos da santidad, y eso es lo que nos puede llevar a un verdadero llamado para servir en los planes de Hashem, como nos los dice Primera de Pedro 1:15, sino como en aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El llamado requiere santidad. Para que podamos ser elegidos por Hashem, en el libro de Juan 15:16 encontramos a Yeshua diciendo a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca. No basta con alcanzar un nivel más de espiritualidad, debemos mantenerlo y por el contrario seguir creciendo. No basta con hacer lo correcto, sino esforzarnos para ser mejores día con día, como nos los menciona Segunda de Pedro 1:10. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse de su llamamiento y elección. Vemos que Abraham tuvo un cambio en su vida, de pertenecer a una familia donde su padre Terán era el principal distribuidor de ídolos en Ur de los Caldeos, y toda su familia era completamente pagana, pero él estaba apartado por Hashem y decidió obedecer al llamado. Tenía que pasar un proceso en el cual cometió errores de los cuales tendría un gran aprendizaje.
Se nos enseña que Abraham recibió el primer llamado de Hashem cuando él estaba en Ur de los Caldeos. El Eterno le dice que salga de ese lugar y obedece, pero no salió solo de esa ciudad. Él salió con su esposa, con sus padres, con su madre, con su familia, para establecerse en Harán, lugar que fue llamado de esta forma por su padre para recordar la memoria de su hijo Harán, que murió en ese lugar, y quien fue el padre de Lot. Pero sabemos que el llamado era para Abraham, mas no para toda la familia. Es ahí cuando nuevamente el Eterno le dice a Abraham: Let leja, vete para ti, sal de la casa de tu padre, de tu entorno, de todo lo que te rodea, de la cultura, del paganismo, de la idolatría, de las costumbres, de las cosas que te afectan y no te dejan ser luz. En ese momento decide Abraham salir con su esposa Sarai y Lot, su sobrino, su riqueza que había acumulado en ese lugar. La Torá nos dice que también salió con las almas que hizo en Harán. Se nos enseña que las almas se refiere a todas aquellas personas que adoptaron la fe de Hashem por medio de Abraham, por ver su forma de actuar, la forma como él se desarrollaba. Él y su esposa fueron quienes atrajeron a más gentes para servir a Hashem. Entonces, durante este caminar para ser parte del plan divino de Hashem, sabemos que tuvieron más problemas. Esto con la finalidad de ver realmente el nivel de santidad y emuná de fe que Abraham tenía. Sabemos que de todos salió con la victoria. Por tal motivo se le nombró el padre de la fe, como nos lo menciona el libro de Hebreos 11. Por fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para ir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, esperando la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es el Eterno. Por fe, también el mismo Abraham recibió la capacidad de ser padre, cuando ya era de edad avanzada, porque consideró fiel al que había prometido. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, a quien se le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Nos detalla cómo es que Abraham obedeció al Eterno, saliendo de su tierra sin saber a dónde iba, viviendo como extranjero y confiando en las promesas divinas, incluso frente a cualquier dificultad, a diferencia de su esposa Sarai y su sobrino Lot, a quien decidió llevar con ellos. ¿Sí? Este llamado del Eterno vemos que realmente era para Abraham, y que no tuvieron la misma emuná como la tuvo Abraham tanto Sara como Lot. El Midrash Rabbah nos hace mención que al salir de Harán y obedecer el llamado del Eterno, su padre Terach, se molestó demasiado con Abraham por la partida, al tiempo que maldijo el vientre de Sarai, la esposa de Abraham. Maldición que Sarai cargó con ella durante mucho tiempo. Ahora, el capítulo 16, verso 1 nos cita: y Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, y ella tenía una sierva egipcia, cuyo nombre era Agar. Y Sarai dijo a Abraham: he aquí que Hashem me ha impedido concebir. Cohabita ahora con mi sierva, quizá tendré hijos por medio de ella. Y Abraham hizo caso a las palabras de Sarai. Todo esto sucedió aproximadamente 10 años después de dejar a la familia en Harán. Hasta ese momento, pese a la riqueza espiritual de Sara, seguía profundamente dolida por su esterilidad y recordando aún la maldición del padre de Abraham cuando salieron de Harán. Al querer seguir con el legado de descendencia de Abraham y que estos siguieran los caminos de Hashem, y al estar consciente de que se encontraba infértil, le da a su sierva Agar, pensando que ella sería quien criara a los hijos, para que se le considera como un hijo adoptivo. Pero la realidad fue otra, como ya lo sabemos, que Ismael, el hijo de Abraham, y Agar no era el hijo de la promesa. Fue un error por parte de Sara. En un momento de desesperación, al creer que las palabras negativas que el padre de Abraham había dicho se estaban cumpliendo. Y por la incredulidad vino la falta de emuná, la falta de fe, al no creer que Hashem es quien puede dar solución a ese problema.
Tuvieron que pasar aproximadamente 25 años más cuando el Eterno le pide el Brit Milá, el pacto de la circuncisión a Abraham. En ese momento es que Hashem le dice que ya no se llamará Abraham, sino se llamará Abraham, prometiéndole multitud de naciones de donde emergerán reyes. Pero también vemos en el capítulo 17, paso 15 al 16, cuando Hashem dice a Abraham: en cuanto a Sarai, tu esposa, no llamarás por el nombre de Sarai, porque Sara es su nombre. La bendeciré, por cierto, te daré un hijo a través de ella. La bendeciré y ella será madre de naciones, reyes de pueblos nacerán de ella. Sabemos que fue cuando se recuperaba de la circuncisión que llegaron a visitar 3 varones en el encindar de Marré, que uno de ellos es quien le confirma que Sara en un año tendría un hijo. Pero Sara aún lo dudaba, aún tenía esa incredulidad, que entonces al escuchar la palabra del Malaj, Sara se rió. Podemos aprender que ante un verdadero llamado no debemos tener tiempo para dudar, para tener incredulidad, de que lo que Hashem promete se tiene que cumplir, como nos lo dice la Escritura. Números 23:19 nos cita: no es hombre Elohim para que engañe, ni hijo de hombre para que desista. ¿Acaso él dirá y no haría? ¿O hablaría y no cumpliría? O 1 Corintios 1:9, donde nos dice que Hashem es fiel, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, el ungido, nuestro Señor. O en Hebreos 10:23, que nos dice: mantengámonos firmes, ¿sí?, la profesión de nuestra fe sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Si el Eterno es fiel, todo lo que nos ha prometido. Podemos ver la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, ya que el Eterno es fiel y cumplirá su promesa. Sara, después de mucho tiempo cargando una maldición, ¿sí?, pero no entendía que el creer en la palabra del Eterno es la forma en la cual se puede todo para lograr sus planes, y que no hay poder más grande que mantenerse en emuná, en fe, creyendo que para el Eterno todo es posible. No podemos ser llamados a servir al Eterno cuando tenemos dudas de que Él nos dará la victoria. Antes de toda adversidad debemos caminar por fe, no por vista. Cree que todo es para bien, y lo que creemos que no está bien es para que corrijamos algunos aspectos de nuestro caminar con el Eterno. Porque recordemos que sin fe es imposible agradar al Eterno. Es imposible agradar a Hashem. Ahora, las maldiciones que traemos de generación en generación, para un verdadero llamado tenemos que quitárnoslas, tenemos que deshacer de nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que contrarrestar todo decreto negativo a nuestra vida para tener decretos positivos y poder servir dignamente al Eterno. Con respecto al sobrino Lot, sabemos que terminan separándose, porque al estar en compañía de Abraham fue bendecido con riquezas, como nos lo cita el capítulo 13:5 de nuestro estudio. También Lot, que marchó con Abraham, tenía ganado, ovino y bovino y carpas, y la tierra no podía mantenerlos habitando juntos, puesto que sus posesiones eran abundantes y eran incapaces de habitar juntos. Ahora, se nos comenta que la tierra era demasiado amplia para los dos, que no había problema que los dos habitaran juntos, pero cuando la gente es incapaz de llevarse bien, aún la extensión de tierra más grande no sería suficiente para poder vivir en el mismo lugar. Abraham deseaba la paz con su sobrino Lot, pero él sabía que la única forma de parar las contiendas entre su gente y mantener una buena relación con su sobrino, y de esta forma seguir con los planes de Hashem, aprendemos lo siguiente del Midrash, que nos dice que Lot, al ver tanta fortuna que había acumulado, la lealtad con su tío se había debilitado, y que la relación que tenía con los cananeos era más allá de solo negocios, ya que participaba en cuestiones de idolatría y era atraído a sus cultos paganos. Tan pronto como Abraham se dio cuenta de que Lot tenía inclinación hacia la idolatría, supo que había llegado el momento de separarse. En un verdadero llamado al Eterno debemos darnos cuenta cuando es tiempo y tiempo indicado para separarnos de aquellos que quizá puedan ser piedra de tropiezo para continuar con los planes de Hashem. Debemos rodearnos de gente espiritual, temerosa de Hashem, que no tengan inclinación al mal, y que esta a su vez no venga a intervenir en el llamado que tú tienes para servir al Eterno.
Se nos enseña que Abraham representa lo espiritual, Sara representa el cuerpo y Lot representa al Yetzer Hará, al instinto del mal. Para poder tener un verdadero llamado, debemos mantenernos sin importar los problemas y en cualquier lugar que nos encontremos de una forma espiritual, para que el cuerpo, que es la carne, no tenga duda de que lo que el Eterno dijo que se tiene que cumplir no caerá en la incredulidad, ¿sí?, que traería la falta de fe. De esta manera, al tiempo de alejar de inmediato al instinto del mal para que éste no pueda interrumpir ese llamado que el Eterno ha hecho a nuestra vida, ¿sí?, esa es una forma como podemos seguir caminando dignamente para agradar al Eterno. Sabemos que después de la separación de Lot con Abraham, el resultado no fue agradable, no fueron buenos. Al contrario, tragedia tras tragedia. Incluso su lugar de residencia, que fue donde quiso vivir, fue en una de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que sabemos fueron destruidas por hacer cosas incorrectas ante los ojos de Hashem. La Parashá Lej Lejá nos enseña que un verdadero llamado de Hashem a nuestra vida se manifiesta de la siguiente manera: con un cambio de vida en cada uno de nosotros, dejando los deseos de este mundo y caminando hacia una verdadera santidad. Debemos tener un deseo de hacer frutos dignos de arrepentimiento, producir acciones que demuestren un cambio genuino de corazón, donde el verdadero arrepentimiento no solo es lamentar el pecado, sino que se manifieste en obras que evidencien una transformación con la generosidad, la honestidad, el servicio dignamente hacia los demás. Tener un propósito claro y una dirección guiada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Y de esta forma no nos dejaremos llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Tener plena seguridad en el llamamiento y la elección de Hashem que ha hecho en nuestra vida, haciendo un esfuerzo mayor para asegurarse de que el llamado es de parte del Eterno y no de nuestro sentir o el sentir de alguien más. Para concluir, nuestra Haftará, que se localiza en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40 y capítulo 41, nos dice lo siguiente: pero aquellos que depositen sus esperanzas en Hashem renovarán sus fuerzas, elevarán sus alas cual águilas, correrán sin extenuarse, caminarán pero no se fatigarán. Y también nos sigue diciendo: pero tú, Israel, mi siervo Jacob, que te he escogido, descendencia de Abraham que me amaba, te he tomado desde los confines de la tierra, te he convocado de entre los nobles y te he dicho: eres mi siervo, te he escogido y te he aborrecido. No temas, pues estoy contigo. No te descarríes, pues soy tu Elohim. Te he fortalecido y ayudado. Te he sostenido con mi justa diestra. He aquí que los que se enojen contigo se avergonzarán y sentirán humillación. Aquellos que contiendan contigo serán como la nada y desaparecerán. Así como Abraham tuvo un llamado del Eterno para difundir su palabra, Él también puede llamarte a ti para sus planes divinos, de llevar su mensaje a las naciones. Este estudio nos exhorta a mantenernos en santidad y optimistas aún en los momentos que tengamos que enfrentar el exilio y constantes ataques de todo lo que nos rodea. En lugar de concentrarnos en los defectos, en las fallas o las debilidades como seres humanos, debemos poner atención en las cosas tan asombrosas que Hashem nos concede todos los días y reconocer que a pesar de que las cosas indican lo contrario, lo único y el único curso que debemos tomar en la vida es el del servicio a Kadosh Baruj Hu y el mantenernos firmes en la fe, que el bien finalmente saldrá airoso en cualquier situación de adversidad. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y recordemos que estará en YouTube para que lo compartan y den me gusta, para que pueda ser de bendición para los demás. Shabbat Shalom. Nos vemos en el próximo Shur.